Usted ocupó el Ministerio de Economía y Hacienda, un ministerio clave en unos años muy importantes para la economía española, entre abril del 2009 y diciembre del 2011. Y hoy en día la sociedad española, como todos sabemos, hace preguntas sobre lo sucedido y creemos que usted es un protagonista importante para intentar aclarar esas preguntas. Sobre todo porque a los pocos meses de estar en el cargo, en junio del 2009, se creó el FROB, que es el fondo más importante, protagonista de la reestructuración bancaria. Hasta entonces había intervenido también, avalando depósitos, con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, por otras vías, pero aquí se intervenía más directamente con dinero público. Y la pregunta que se hace a la sociedad española es si no se podía haber hecho más, si no se podía haber utilizado esta palanca que daba el dinero público para haber reestructurado más el sistema financiero. Sé que estará usted pensando, en parte con razón, que claro, al toro pasado efectivamente todo se ve más fácil, pero me siento legitimado para plantear esto porque nuestro grupo parlamentario la legislatura pasada le planteó cosas muy similares a las que yo voy a decir aquí. Es cierto que la burbuja era difícil de prever, pero algunas de estas cuestiones nosotros modestamente las planteamos y, por tanto, no es cierto que fuesen imprevisibles, ¿no? Bueno, otros grupos plantearían otras cuestiones, no tenemos el monopolio de la verdad, pero yo evidentemente hablo por mi grupo. Una de las cuestiones que me da miedo hasta decir la palabra ya, porque se irritan algunos compañeros diputados, es la politización. Bueno, si no les gusta politización, llámelo mejora en la gobernanza, profesionalidad. Usted mismo ha utilizado el término, o sea que me imagino que el problema existía. Algo debía pasar, porque las cajas eran la mitad del sistema financiero español y se han concentrado los problemas en ellas. Algo debía pasar en las cajas que no pasaba en los bancos. Y así piensan el Fondo Monetario, nuestros socios europeos, porque el Fondo Monetario, al revisar el sistema financiero, se preocupaba de que la gobernanza de las antiguas cajas no contaminase, decía, la gobernanza de los nuevos bancos que han surgido de ellas. Y en el memorándum de entendimiento se pide que haya incompatibilidad entre los consejos de administración de las antiguas cajas y los bancos, que haya una desinversión para que no la controlen. O sea, que a mí me parece realmente cerrar los ojos a la realidad y decir que ese problema no existe. Usted ha hablado, además, de que se mejoró, se solucionó. Bueno, pues si se solucionó, digo yo que existiría. Yo dudo que se haya solucionado cuando el Fondo Monetario o la Unión Europea siguen insistiendo. Nuestro grupo le planteó, cuando ustedes crearon el Real Decreto 11/2010, pues que nos parecía que se cerraba en falso el problema, porque allí se creaban nuevas estructuras de gobierno con estas fusiones en frías, seguían los consejos antiguos, los nuevos consejos. Se ha visto ahora en el caso de Bankia, por ejemplo, está el Consejo de Caja Madrid, el de BFA, el de Bankia. Y para profesionalizar, pues se primaba la experiencia, pero claro, la experiencia ya los tenían los que estaban allí. Quiero aclarar que yo no estoy criminalizando la política en absoluto. La politización no es que alguien que ha estado en la política no pueda ejercer cualquier cargo. El problema es cuando el criterio prioritario de nombramiento es el carnet político, que es algo muy distinto y que estoy seguro que los ciudadanos entienden perfectamente. Entonces, mi pregunta es, ¿no se puede ir más allá en la mejora de la gobernanza? Lo mismo sucede con el tema de las altas remuneraciones y, sobre todo, las indemnizaciones que al abandonar las cajas han cobrado algunos de los directivos. El nuevo Gobierno ha limitado eso, pero cuando ya el problema pues, prácticamente había sucedido. En el Gobierno del que usted formó parte no se planteó intentar limitar esas indemnizaciones antes de que se cobrasen, intentar limitar los salarios, porque no parece socialmente justo que las personas que han llevado unas entidades al rescate público pues tengan compensaciones de 11 millones de euros. Parte de la estrategia que usted diseñó tenía que ver con las llamadas fusiones frías, los SIPs. Y en opinión de mi grupo, ahí hubo una importante interferencia de las comunidades autónomas. Muchas de esas fusiones se han realizado entre cajas de la misma comunidad y eso ha provocado solapamientos entre ellas y en muchos casos ha hecho que pequeños problemas se hayan sumado hasta crear un problema mayor. Esas fusiones frías vienen del Real Decreto 6/2010, que se aprobó durante su mandato. ¿Piensa que fue una buena estrategia la de las fusiones frías? El nuevo gobernador del Banco de España nos decía el otro día que creía que no. Por otro lado, el estallido de la burbuja inmobiliaria indudablemente tuvo que afectar a los balances de las entidades y, sin embargo,
ha tardado mucho en reflejarse contablemente esa situación. Hay comparecientes que piensan que no se reflejaba porque no existía el problema, que el problema ha surgido a partir de la segunda recesión. Pero es difícil compartir esa opinión. El estallido de la burbuja indudablemente tuvo que deteriorar gravemente la situación de las entidades, aunque la situación se haya ido agravando. No hubo cierta complacencia en tardar en aflorar esos problemas, seguramente con la esperanza de una recuperación cercana de la economía que hiciese innecesario tomar medidas más drásticas. Esas declaraciones de que estábamos en el mejor sistema financiero del mundo no se han vuelto al final en contra nuestra, porque otros países actuaron antes y si hubiésemos actuado a la vez que ellos, habría habido menos problemas de las autoridades europeas y, sobre todo, en ese momento teníamos una situación fiscal muy saneada, una deuda pública pequeña. Se podía intervenir con nuestros propios recursos. Hubo muchos economistas, en esto no solo mi grupo parlamentario, que decíamos que era urgente el saneamiento financiero para reactivar el crédito, que sin la reactivación del crédito todo lo demás era muy difícil. Tantos años tras el inicio de la crisis, el crédito se sigue contrayendo. ¿No habría sido mejor empezar por el saneamiento financiero cuando teníamos recursos públicos para hacerlo con nuestros propios medios? Como parte de la recapitalización de las entidades, la estrategia diseñada les animó a salir al mercado, emitiendo preferentes, emitiendo acciones. Y ahora se ha visto que algunas de estas emisiones se produjeron cuando las entidades estaban en mala situación y las personas que han comprado esas preferentes, esas acciones, han sufrido pérdidas muy cuantiosas. ¿Piensa que fue una estrategia adecuada animar, casi forzar a las entidades a salir al mercado en esas circunstancias? ¿No se debieron vigilar más los procedimientos de comercialización? Porque había un claro conflicto de intereses. Las mismas entidades tenían interés en colocar sus títulos y estaban asesorando a sus clientes minoristas para colocarlos. La polémica también es importante ahora respecto al tema de los desahucios, los intereses de demora, las cláusulas suelo. Hay muchos cientos de familias ya afectadas por el problema. ¿Se pudo legislar en estas cuestiones, poner máximos a los intereses de demora, reformar la legislación sobre desahucios antes de que el problema estuviese tan extendido? Y una última cuestión no tiene que ver estrictamente con el sistema financiero, pero indirectamente está relacionado. Tiene que ver con el conjunto de la situación fiscal, porque ahora tenemos dos problemas. La situación en que está el sistema financiero, pero también nuestra incapacidad para hacerle frente con nuestros propios recursos, es decir, la situación fiscal. En el fondo se han entrelazado los problemas bancarios y los problemas del presupuesto. Cuando usted estaba en el Gobierno, la deuda pública era relativamente manejable todavía. Cuando iniciamos la crisis estaba en el 37% del PIB. En el 2009 ya había subido, pero estaba en el 53%. 7 puntos por debajo del valor de referencia de la Unión Europea, 70.000 millones de euros. Es más o menos lo que parece que se necesita para hacer frente al problema bancario. Como antes le decía, no era el momento de haberlo hecho frente con nuestros recursos, porque en vez de usar esos recursos así, se usaron con la teoría de los brotes verdes, con el Plan E, que la segunda versión del Plan E tuvo lugar cuando usted era ministra, 5.000 millones de euros que se sumaron a los 8.000 anteriores. Buena parte del descontrol viene por las cuentas autonómicas. Mi grupo parlamentario insistió mucho la pasada legislatura que eso era un problema y que íbamos en el sentido contrario. En vez de mayor control del gasto autonómico, menor control con la reforma de los estatutos de autonomía, que fue anterior a su ministerio, pero también con la reforma de la financiación autonómica, que sí tuvo lugar cuando usted era ministra, o los anticipos que se daban a las comunidades en base a unas previsiones de ingresos muy optimistas. Parte del descontrol de las cuentas autonómicas no tiene que ver con no haber abordado este problema más cerca del inicio de la crisis, porque este descontrol del déficit público, que fue del 11,1% en el año 2009, del 9,2% en el año 2010, ha culminado con el déficit del año 2011, que ha centrado mucho el debate político en el inicio de la legislatura, ¿no? Se preveía un déficit del 6%,
Usted hasta el final de su mandato se aferró a esa cifra, pero ha acabado siendo del 8,9%, una desviación de 30.000 millones. Entonces, mi última pregunta, y una de las importantes, es ¿a qué atribuye usted una desviación tan enorme de 30.000 millones sobre el déficit? Y en cuanto a lo que hablamos del sector inmobiliario, la herencia recibida, yo no he hablado mucho de la herencia recibida, pero evidentemente el sector inmobiliario, la diferencia es que en España el sector inmobiliario residencial era un 8,5% del Producto Interior Bruto, mientras que la media europea era de un 4%. Por tanto, ¿por qué hemos tenido en España problemas que no han tenido en otros países? Pues porque el peso del sector inmobiliario en nuestra economía era mucho mayor. Es un sector no comercializable en términos de comercio exterior, es un sector intensivo en mano de obra, muy intensivo, y es un sector también muy intensivo en crédito. Y, por tanto, una gran parte de los problemas de endeudamiento que tiene nuestra economía vienen de ahí. Un endeudamiento, quiero decir, que no es fácil de reducir, porque es relativamente fácil de reducir un endeudamiento cuando la economía está creciendo, para reducir el endeudamiento cuando la economía está disminuyendo, solo se hace, señor Anchuelo, usted lo sabe, con restricciones de crédito. No hay otra manera de hacerlo. Luego, por tanto, no debemos esperar que ese endeudamiento se reduzca demasiado rápidamente o a tasas muy importantes.